Muy buenas noches, nuevamente bienvenidos al Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias a ustedes y también a las personas que quizá no están ahora, pero que nos acompañaron durante el ciclo de cine regional Homenaje a Palito Ortega Matute, una actividad realizada en el marco del 20º aniversario de la Dirección de Cine y Producción Audiovisual del Centro Cultural de San Marcos. Les agradecemos su presencia y a continuación la ponencia, la mesa de conversación a raíz justamente de ya culminar este encuentro, este ciclo de cine regional. Para dar las palabras de bienvenida y también el agradecimiento de parte del Centro Cultural y la Dirección de Cine, invitamos a el director Andrés García García de la Dirección de Cine y Producción Audiovisual de San Marcos. En principio quiero reiterar el agradecimiento por su asistencia y la de los invitados. Quisiéramos iniciar esta ceremonia de clausura de este primer ciclo de cine regional realizado por la Dirección de Cine y Producción Audiovisual de la Universidad, entregando un pequeño recordatorio a Nelva, productora, compañera de vida y de este viaje de todos estos años en cuanto al cine que han realizado, que es un pequeño recordatorio, pero que, digamos, de alguna manera dice lo que siente el Departamento de Cine y Producción Audiovisual de la Universidad hacia la memoria de este destacado realizador ayacuchano, ¿no? Gestor de identidad, pues, y también una persona que impulsó el cine regional, aunque a él no le gustaba ese término de cine regional. Quisiéramos hacerte entrega de este pequeño recordatorio. Muchas gracias, Andrés. En nombre de todos de la universidad. Muchas gracias, de verdad. Bueno, acaba de llegar Héctor Marreros también, que se une a la mesa. De esa manera se rinde homenaje a Palito Ortega Matute, a quien se le dedica este ciclo de cine regional. Y justamente esta mesa de conversación va a incidir en algunos puntos muy importantes, sobre todo en cuánto más se está mostrando el cine regional, las opciones que tenemos en nuestras salas. Justamente una película de Palito Ortega, La Casa Rosada, está próxima a ser estrenada en las salas comerciales. Eso nos dice mucho justamente de cuánto se está moviendo el cine regional en el Perú. Pero para tratar más de estos temas vamos a presentar a los invitados de nuestra mesa de conversación, a quienes agradecemos además su presencia. Participan desde este lado, mi derecha hacia mi izquierda, en este orden, Andrés García García, cineasta y director de la Dirección de Cine y Producción Audiovisual de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nelva Acuña Prado, productora ejecutiva en Perú Movie, productora de Palito Ortega Matute. Héctor Marreros Vázquez, cineasta cajamarquino con amplia trayectoria. En el 2012 publicó el libro El Milagro del Cine en Cajamarca, autobiografía novelada, entre diversas obras posteriores. Y el magíster Raúl Fernando Ceballos Ortiz, comunicador, cineasta y antropólogo, docente en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para todos ellos pedimos un fuerte aplauso. Y a continuación dejamos con ustedes esta conversación. Al final también vamos a invitarlos a participar, alguna inquietud que tengan, pregunta, aporte, al final será bienvenido. Con ustedes, nuestros invitados. Comenzaremos haciéndole una pregunta a Nelva. ¿Cómo inicia este sueño? ¿Cómo inicia este camino de vida, digamos, este proyecto de vida haciendo cine en Ayacucho? Hola. Está correcto. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por esa iniciativa, el reconocimiento y por la presencia de todos ustedes aquí. De verdad que es muy importante para la productora, importante para nosotros tomar esta iniciativa y finalmente que se haya plasmado
y que ustedes hayan tenido el gusto de haber podido disfrutar las películas de Palito en este ciclo que se ha presentado. Es aquí, en este lugar, a través de la universidad, que el año 98 Palito tomó fuerza con su nombre, con las películas y con ese gran destape del cual se hablaba, ¿no? Y al cual le pusieron el nombre de cine regional, pero ese cine peruano que se estaba gestando. ¿Por qué? Porque la San Marcos, juntamente con con Yuyachkani, aquellos años hicieron un encuentro, ¿no?, de cine por los derechos humanos, y la película de Palito, Dios tarda pero no olvida, parte 1, fue invitada porque esa película salía ese año, se mostraba ese año, y para nosotros volver después de todo el camino recorrido y de todo lo acontecido, volver acá con este reconocimiento, de verdad que es como que cerramos el ciclo, y por lo cual estoy muy agradecida. Y sí me da muchísima emoción contar cómo nació esta idea. Es que yo a Palito lo conocí así. Yo a Palito lo conocí con las ganas de querer actuar en una de sus películas. Me gustó mucho su planteamiento. Mi interés era básicamente actoral en aquellos años, pero en cuanto se fue desarrollando, mi interés fue haciéndose más para la parte de producción, y se intensificó. Habían historias interesantes que contar. Nació Dios tarda pero no olvida, una historia, la segunda parte, la continuación de Dios tarda 1, y luego nació Sangre Inocente, una historia que aterrizaba más en el tema real, en lo que estaba pasando en Ayacucho, con su gente, con su historia y en esos momentos, ¿no?, el tema de la violencia político-social. Y así es que empezamos a trabajar de una manera más aterrizada los proyectos, las películas, y haciéndolo cada vez más, más intensa, con mayor participación de gente, cada vez más ambiciosa, porque eso es lo que él quería, ¿no? Quería superar cada reto que había encontrado en su camino en los inicios. Así fue que nació la idea de hacer las películas con Palito. ¿Cómo incursionan con el género del terror? Porque inician con Dios tarda pero no olvida. Correcto, sí. Que tiene que ver con la violencia que vivieron Sí. en la década de los 80. Así es. Pero hacen un giro hacia el terror. ¿Cómo se da este giro? Bueno, habíamos hecho la trilogía, Dios tarda pero no olvida 1, Dios tarda pero no olvida 2 y Sangre Inocente. Con Sangre Inocente cerramos la trilogía de tocar historias que se acercaban, como les mencioné, a la época de la violencia político-social. Pero hicimos una especie de descanso, y haciendo una encuesta en la gente, haciendo una especie de cuál es el gusto de ahora de la población para no, digamos, decantar en lo mismo, es que aterrizamos en el tema de los jarjachas, ¿no? Cómo empezar con este tema, cómo plantearlo. Es un ser mitológico, sí, pero queríamos algo mucho más peruano. No, queríamos hacer un terror mucho más nuestro, mucho más regional, y es por eso que planteamos la historia de los jarjachas, ¿no? Porque siempre escuchábamos de nuestros abuelos, de la gente, escuchábamos ese tipo de historias, y ahí fue que se planteó hacer el guión de Jarjacha 1, ¿no? La maldición de los jarjachas. Y claro, fue un trabajo muy complicado en la parte de producción, porque aparte queríamos tener los mismos efectos, ¿no? Buscar esa misma realidad, querer un poco asemejarnos a una producción tipo Hollywood, pero era más local, con toda la escasez de los recursos y todo lo demás. Pero fue así que se planteó por la necesidad básicamente de darle algo diferente al público, ¿no? Y ahí nació los jarjachas, ¿no? La parte 1. Raúl, el cine de Palito inicia reflejando la violencia interna en la región, y con Dios tarda pero no olvida, y cierra su ciclo con otra película con una temática similar.
Como antropólogo, ¿qué opinión tienes al respecto? Si me permites, y me permiten, tal vez podría ser conveniente enmarcar, al mismo tiempo que hago una referencia específica al caso de Palito Ortega, de repente estaría tal vez intentando referirme al mismo tiempo a todo el fenómeno y todo el proceso en general. Entonces, yo pensaría, por ejemplo, que existen múltiples entradas posibles, muchas posibilidades de abordar, de enfocar este tema. Se puede pensar desde las dificultades, logros y posibilidades del cine que se hace en las regiones, se puede pensar en sus representantes más destacados, Palito Ortega, por ejemplo, se puede pensar en las características, particularidades de lo que ocurre en tal o cual región en particular, pero a mí me parece que, y en todo caso es la perspectiva que me interesa enfatizar y desde la que me parece valioso, provechoso abordar el tema, es un tema acerca de cine regional en general y de sus representantes en particular, su existencia, sus dificultades y procesos, es el de observar una especie de desbalance de origen, por decirlo de algún modo, que es el centralismo de nuestro país. Es decir, si hablamos de un cine regional claramente diferente a lo que se hace en Lima, es porque hay una diferencia social, económica, política entre lo que ocurre en las regiones y lo que ocurre en Lima. Es ese contexto mayor el que hace que haya diferencias en los tipos de producción distintas que se hacen, ¿no? Y entonces, quién sabe, y esto creo que sí es uno de los méritos como que específicos de Palito Ortega y de otras personas que han sido pioneros del trabajo de cine en las regiones, probablemente el principal mérito que desde mi perspectiva se debe reconocerles es el de haber construido su propio mercado. Es decir, hay que considerar además que coincidentemente la época en que se produce un auge, vamos a decir así, del cine que se empieza a hacer en las regiones, en algunos casos con VHS, en algunos casos con limitaciones y situaciones muy precarias a veces, pero es un momento en que seguramente por razón de la violencia política, pero no solo por eso, muchos de los cines de provincias habían cerrado. Y hay un intermedio hasta que esa ausencia de cines y hasta que existan multicines. Es justamente en ese momento en que aparece una especie de necesidad regional que es cubierta, atendida por algunas de estas propuestas. Y lo hacen pensando en su propio mercado. Es decir, no están pensando como a veces se piensa un poco desde Lima, en ya directamente, no es malo ser ambicioso, pero en ya directamente un mercado que no tienes, sino están viendo ese mercado que tienen, ese mercado de 4 o 5 cines alrededor del cual pueden hacer una serie de presentaciones, y entonces el presupuesto que ellos manejan está como que de acuerdo al tamaño de ese mercado, y consiguen ser autónomos, autosuficientes, consiguen recuperar inversiones más o menos, consiguen acumular experiencia, etcétera, etcétera. Y entonces ese es un mérito doblemente importante porque se ha hecho en la mayoría de los casos sin apoyo. Y nosotros sabemos que existe un espacio público, estatal, que ofrece apoyo. Bueno, la mayor parte de esas primeras experiencias no recibieron ningún apoyo y la mayoría de las que siguen haciéndose ahora, aunque ya hay algunas excepciones, tampoco reciben apoyo. Y entonces es un cine autosuficiente, autónomo, lo cual es una de las condiciones deseables del cine que nosotros tendríamos que hacer. Uno que no es que esté mal que haya la posibilidad de concursos y de premios para ello, pero que eso tendría que ser un aspecto complementario, no el principal. Este cine tendría que apoyarse en su propio mercado, ¿no? Entonces por ahí me parece que vería una característica muy importante y por cierto, para ya no extenderme en esta intervención, le tengo también algunos reclamos a este cine, le planteo algunos cuestionamientos, por decir así, algunas cosas que están pendientes de hacer, por decirlo de otro modo, pero eso lo dejaré para otra intervención, si me lo permiten. Héctor, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Has generado tu propio mecanismo de distribución, tu propio mercado? Como, digamos, también pionero del cine regional, esta vez en Cajamarca. Bueno, lo que pasa en Cajamarca fue muy distinto a lo que pasó en el sur, en Ayacucho.
que actualmente no tienen cines, pero en Cajamarca había llegado este monstruo llamado Yanacocha, y en Cajamarca decía cadena de cines y había multicine. Entonces, para mí, para la gente que consuma un poco el cine más llamado regional, ¿no? Fue difícil ambientar a la gente para que consuma un cine cajamarquino y luchar con las cadenas en Cajamarca es muy difícil. Así que nosotros optamos por otro lado, de buscar salas alternativas y en el extranjero, ¿no? Aprobamos ese mercado porque sentimos que fue una necesidad. Por ejemplo, eso lo captamos cuando llegó Telemundo a Cajamarca por primera vez a cubrir una van premier mía, ¿no? Pero luchábamos con esa cadena de monstruos. Pero prácticamente yo casi he producido personalmente, no para los cajamarquinos, definitivamente, porque Cajamarca estaba lleno de otra gente que ha venido por la mina, y hemos producido hoy en día hasta para afuera, ¿no? Entonces, fue una realidad muy distinta a lo que pasaba allá en el sur. Nelva, coméntanos, ¿cuál piensas que ha sido la obra que más satisfacciones a nivel de realización, estéticas, tuvo Palito dentro de su filmografía? Bueno, a partir de El Rincón de los Inocentes, que es una película que no se ha mostrado, no ha salido de exhibición comercial, porque contamos en ese proyecto con la participación de Sergio Galiani, Giovanni Sixia, Renzo Schuller, que participaron de la película. Tiene una temática muy similar a La Casa Rosada. Ella no salió comercialmente, no se exhibió, pero a partir de ese punto es que él empieza a pulir el aspecto técnico, el aspecto actoral y el aspecto de postproducción de una película. Y ya se logra, se completa al final con La Casa Rosada, con lo que va a venir, con lo que ustedes van a ver a partir del 3 de mayo. Ahí es donde vemos toda la experiencia que él ha podido coger durante todos estos años, todo lo que ha podido aprender, la dirección de actores, la dirección técnica, la fotografía, la música y la postproducción es espectacular en este trabajo. No lo digo porque lo haya trabajado y haya estado inmersa en ella, sino porque se ve la evolución de Dios tarda pero no olvida uno. Ustedes han tenido la ocasión de verlo, han pasado por Dios tarda pero no olvida dos, y luego El Pecado y ahora El Demonio. Van a ver la cúspide del trabajo realizado con La Casa Rosada. Tal es así que le ha dedicado estos últimos años, 5 o 6, si no me equivoco, a pulir todos esos aspectos para poder por fin dejarla lista para el estreno, ¿no? Entonces, esta, La Casa Rosada, la que viene, es la obra cúspide de él en todos los aspectos de trabajo, ¿no? Tanto de historia también, ¿no? De guión. Tiene que ver también que fue premiada por Conocine y Contaron con Más Recursos, con DAFO en este caso. Sí, en el ex Conacine, hoy DAFO, así es, el 2009 fue premiado el proyecto cuando se presentó como proyecto para la realización. El 2009 teníamos el guión y la idea de cómo se iba a desarrollar. Empezamos a trabajar a partir del 2010 en adelante, convocando a todos los actores. Nos tomó más o menos un año hacer toda la realización y terminamos en enero del 2012, y a partir de ese momento es que empieza a trabajarse la parte de postproducción. Les cuento una anécdota curiosa en cuanto a la música de esta película. Para componer la música, Palito tenía una idea muy, muy especial que no podía, digamos, congeniar o encontrar en otros artistas para poder trabajar el tema de la música. Probó con varios, tuvo encontrones, digamos, de trabajo, ¿no? No podían captar la idea que él quería ponerle, implementarle a su escena. Pero un buen día alguien le dijo, mira, ¿sabes qué? Hay una persona que vive en Miami y que tiene la posibilidad de repente, ¿no? Esa sensibilidad que tú puedes encontrar en la película. Conversaron telefónicamente vía Skype, luego vía Skype en otras ocasiones, y en la mañana le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar 10 minutos de la película para que la veas, ¿no? Las escenas que, ¿no?, más o menos me gustan, y estas son mis ideas. Y a las 4 de la tarde estábamos recibiendo la música, todo vía la tecnología ahora, vía Skype,
y esa fue la que la capturó, ¿no? O sea, fue increíble la conexión que encontraron, y es más, la película La Casa Rosada tiene un tema al final, ¿no? Que se llama Volveré. Volveré es el compositor lo ha hecho especialmente para la película y engloba todo el final, lo que significa en sí la película, ¿no? El tema final, Volveré, ¿no? Entonces, realmente son temas bien curiosos que se ha podido, digamos, ver en la evolución de este trabajo. Pero sí, tomó bastante tiempo y él ha dedicado todos esos años a perfeccionar la película, ¿no? Ok. Raúl, ¿cómo ves el cine regional a futuro? Bueno, ya que la pregunta probablemente me permite decir lo que dije que dejé pendiente, así que, digamos, repito, hay un enorme mérito en haber emprendido una actividad para la que muchas de las personas reconocen que tenían mínima preparación o casi nada, y prácticamente solo su entusiasmo y su voluntad, en muchos de los casos, ¿no? Bueno, ese camino es una cosa que, por ejemplo, los estudiantes de comunicación, los estudiantes de cine en general, a veces tienen cierta timidez para emprender y están manejando algunos elementos del lenguaje, pero aún así todavía no tienen la audacia, eso que le llaman emprendedurismo también, de otra manera, pero que supongo se aplica de una manera especial, el desenfado, casi podría decirse la desvergüenza también con que se aborda lo hago y lo termino, bueno, tendrá dificultades, tendrá errores, pero lo presento, tengo la satisfacción de hacerlo, de que cumpla un circuito. Ese también es un mérito, es una especie de limitante para otros, el no hacer porque me va a salir mal, voy a tener pocos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la formación autodidacta de gran parte? ¿Qué tiene que ver con exactamente, con una formación, pero ahí probablemente es donde empieza una posible dificultad, según mi perspectiva. Y es que sí, han habido, con excepciones, el ejemplo que mencionaba Héctor acerca de cómo la economía, en el caso de ellos, hacía funcionar diferente, la alternativa que ellos habían trabajado, seguro que lo que diga tendrá excepciones. El hecho de plantearse temas regionales, seguro que es parte de un aporte importante, pero yo sospecho que hay un poco de, si podemos decir que el lenguaje audiovisual es una cosa que se habla, entre comillas, se habla con imágenes, con sonidos, es posible que estemos hablando en gringo todavía. Es decir, tenemos temas que pueden ser nuestros, pero los estamos haciendo al modo en que los hacen otros, no al modo, no de un… Es decir, es como si una persona de la selva estuviera hablando no con su dejo, sino el tema de que hable en el fondo tan interesante o tan importante o relevante no es. Quiero estar seguro de que ese que me está hablando está reflejando su historia en cómo está hablando, en cómo está expresándose audiovisualmente. Y allí entiendo yo que tiene que ver también con la formación, hay una serie de manuales y hasta las escuelas de cine enseñan a hacer cine de una manera, y esa parece ser la manera canónica de hacer. Es como lo que en literatura pasaría si uno dijera, así hay que escribir las novelas, así hay que escribir los poemas, y solo esa fuera la única manera. Pero fíjense que nosotros en nuestra historia, rica felizmente, de creación, tenemos creadores como Gamaliel Churata que rompen el lenguaje. Es decir, es el lenguaje que es una especie de traba, lo adecúan a las necesidades expresivas de lo que tiene que hacer, no se sujetan a ese mandamiento, digamos. Vallejo mismo, Arguedas mismo, haciendo decir a la lengua eso que si la usa del modo convencional no diría. Occidente con X de oxidado. Más o menos, ¿no? Entonces, o sea, es una búsqueda del lenguaje lo que creo que está pendiente. Es una especie de, sí, el tema es interesante, el abordaje es interesante, tu propuesta independiente, autónoma, en algunos casos en oposición incluso a lo que pueda estar premiando DAFO, etcétera, etcétera, perfecto, pero todavía es como si hubiera una especie de dependencia en lo expresivo, ¿no? Que hay que cultivarla, hay que trabajarla. Y una referencia que puede ser interesante, alguna gente que está en una situación similar como esta, pero en África,
se ha preguntado, y ellos han sido colonia, bueno, de Francia en su caso, ¿no? Se han preguntado, ¿y el cine que hagamos nosotros tiene que ser igual que el cine francés, que el cine comercial que vemos? Y ellos han dicho, bueno, pero entonces estaríamos haciendo cine francés hecho acá, y nosotros queremos hacer nuestro cine. ¿Y cómo sería nuestro cine? ¿De dónde podemos aprenderlo? Y la conclusión a la que llegan es de nuestra tradición oral. No solo como tema, sino del cómo contar, del cómo abordar, del cómo trabajar expresivamente eso que se quiere decir. Entonces probablemente por allí pueda estar un futuro interesante para el cine que se puede hacer ya no solo en las regiones, pero probablemente es en las regiones donde haya más posibilidades de desarrollar esa mirada distinta. Es posible que en Lima tengamos más dificultades para plantearnos esa mirada distinta. Digo que es posible, no tampoco condeno a la gente que acá pueda experimentar y explorar, pero es posible que haya una especie de mayor apertura porque ya tú tienes allí la región que de alguna manera te pide hablar con una especie de lenguaje, de tono local o regional o propio, y entonces no es mucha la distancia a tener alguna propuesta o alguna alternativa en ese sentido, ¿no? De otro modo, uno podría estar diciendo como Atahualpa Yupanqui, mi tierra te están cambiando o te han disfrazado, que es peor. Entonces no queremos un cine disfrazado, ¿no es cierto? Esa sería… Lo que acaba de decir me recuerda un poco a una entrevista que leí de Palito, que por qué abortó su primera película, porque los actores empezaron a hablar en gringo, entonces no, simplemente tuvo que cortar porque se dio cuenta que están hablando como en la televisión. Les comento cómo empezó este tema de dejar, digamos, de lado un proyecto que se llamaba en su momento Chicha de Jora. Chicha de Jora fue un proyecto que se planteó dentro de un ambiente universitario. Era la historia de unos jóvenes en los primeros años, los cachimbos universitarios, que tomaban con un poco de relajo el tema, ¿no?, de empezar sus estudios superiores, ¿no?, de cómo emprender este momento que es sumamente importante, digamos, ¿no?, para su vida, pero que los primeros meses o el inicio siempre es un poco de relajo. Entonces, ¿qué pasó? Que cerca de la Universidad de Huamanga hay un lugar, tipo un bar, que vendía, ¿no?, esta famosa chicha de jora. Y en base a eso se iba a hacer la historia. Se ha trabajado, se había avanzado bastante, pero la manera de cómo se estaba trabajando actoralmente no era lo que buscaba Palito para su proyecto. Fue por esa razón que decide dejar esta historia como que en pendiente para madurar un poco el trabajo actoral, para madurar un poco más la historia, ¿no? Hacerlo, digamos, porque él siempre le ha fascinado tocar el tema social. Entonces, me imagino que ha dejado la historia como en pendiente para madurar un poco más el guión. Y es así que en ese proceso decanta en escribir y en llevar a cabo Dios tarda pero no olvida. Pero ese espacio ha permitido que los jóvenes que estaban dentro del trabajo actoral tomen ese proyecto casi similar y lo planteen y lo lleven a ser realidad. Y es por eso que en Ayacucho se da casi de manera paralela el estreno de películas, ¿no? Uno con este tema de Palito, que es de Dios tarda pero no olvida, y el proyecto que estos jóvenes que en su inicio formaron parte de Chicha de Jora para salir adelante, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, creo que hubo una exigencia de querer presentar ese cine que para mí no es un cine regional, para mí tiene producción regional, sí, porque es mucha más exquisita las regiones, ¿no? Tiene mucha mayor variedad de locaciones, historias que contar, porque en la urbe, en la capital, en la metrópoli es bien difícil encontrar ese tipo de cosas. Normalmente las locaciones de las películas, y que hace poco estuve conversando con un amigo sonidista, me dice, estamos terminando ya la película, y le digo, ¿y dónde están grabando? Estamos en una casa en Surco que es inmensa y que tiene un montón de habitaciones, un montón de espacio, y esa es toda donde gira toda la película. Y realmente es increíble, ¿no?, que tú puedas encerrarte en un lugar
¿no? Y armar cada locación como si fuera distinta cada una de ellas, bueno, por un tema de producción me imagino que debe ser así, pero es mucho más rico explotar, ¿no?, la parte de las locaciones fuera de Lima. Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder llevar a gente de acá de Lima, técnicos y actores, a convivir en esa realidad, a estar con nosotros en la realidad, a, digamos, pasar hambre, dormir mal, dormir todos juntos, ¿no? Pasar esa realidad, y muchos de los actores lo disfrutaron, con todos aquellos con quienes… un poco de la magia de hacer esto. Claro, entonces… Al final disfrutaron haciendo la película y tenían comentarios mucho más, digamos, vivenciales de lo que puede significar hacer una producción en las regiones, más no un cine regional, porque estamos hablando de contar una historia peruana, es cine peruano. Entonces, si mal llamado cine regional desde sus inicios, yo creo que fue por un tema de discriminación, de cliché, ¿no?, de separarnos quiénes somos, ¿no?, quienes trabajamos en la capital y quienes trabajan en las regiones, y bajo qué contexto y bajo qué forma. Entonces fue ahí un momento de, digamos, muy delgado, esa línea muy delgada que nos puso en ese ámbito. Yo sí le llamo producción regional porque es mucho más exquisita trabajarla, pero es finalmente un cine peruano y bien representado cada vez, ¿no? Ha ido creciendo. Palito ha sido el pionero, empezó con esos proyectos, abrió esa gran puerta. Es más, hace algunos años atrás convocó a un gran grupo de cineastas de Puno, creo que también estaba el norte, convocó a todos ellos para hacer una sola fuerza, para hacer un gremio, y que este gremio pueda tener una representatividad y sea realmente parte de recibir todos los beneficios. Lamentablemente, pues no se pudo llegar a buen puerto en ese momento, cada uno vio, digamos, sus propias expectativas y ahí quedó, ¿no? El sueño quedó ahí, pero han pasado tantos años que ahora vemos que esa realidad, que esa puerta que se abrió está dando valiosos resultados. Huaynapacha es uno de ellos, ¿no? O sea, planteamos historias mucho más concretas, y ahora quien le sigue, La Casa Rosada, también es una gran puerta, es una que está planteada y que está aperturando cada vez mucho más. Discrepo un poco con la parte que se señala de que de repente el peruano quiere verse a sí mismo, sí, pero quiere verse a sí mismo cada vez mejor. O sea, no tanto como que me enmarco en el tema de mi región y quiero verme así como peruano. Yo creo que ese migrante, la persona migrante que ha salido de su ciudad y ha estado, por ejemplo, en Lima, sabe que tiene que cada día ser mucho mejor, y esa es también parte de nuestra cultura que se plantea a través de las películas, ¿no? Mostrar películas cada vez mucho más ambiciosas, mucho mejor logradas que las que se hubieran podido realizar acá en Lima, ¿no? Entonces, que son a veces historias mucho más fáciles, mucho más comerciales, pero que no tienen mayor profundidad. Estas películas que ahora están saliendo, realizadas en regiones, sí tienen una trascendencia, y es posible que marquen un camino en adelante en lo que pueda venir en estos próximos meses, ¿no? Para esas próximas películas, que ya estemos hablando de realmente ese cine peruano que tanto lo hemos buscado, ¿no? Héctor, en este proyecto de la nueva ley de cine, se está hablando de incluir un texto llamado cuota al cine nacional. ¿Crees que sea necesario? ¿Es conveniente? ¿Tiene que ver con un excesivo proteccionismo? ¿O es una manera de defenderse de los abusos de los exhibidores? Mira, primeramente, por hablar, esa ley está muy mal planteada, no tiene ni pie ni cabeza. Lo que ha pasado es que siempre había una discriminación, ¿no? Porque el animalismo, disculpen ustedes, del DAFO, ¿no? Dice en apoyar al cine regional, y el cine regional muy mal llamado, como decía Melba, lo puso este crítico, yo no entiendo por qué se llaman críticos, pero no he visto una palabra adicional que está crítico de cine. Luna Victoria nos llamó, no sé si para llenar su cine club, el cine regional, el boom del cine cholo, el cine provinciano, y no sé qué chucherías más lo puso este hombre, hermano, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que se llama de un cine peruano, ¿verdad? Y antes de lanzar esos concursos, el CONACINE debió lanzar un diagnóstico. Si bien somos autodidactas, pero primero debió hacer un diagnóstico y ver las películas y preparar.
No es como un niño de jardín, no lo van a mandar de frente a la universidad. Ahí cae, y ahora con esta cuota de pantalla, sigue un atropelladismo, sigue con ese gran favorismo. Así que es difícil. ¿Por qué cree que no podemos entrar a Lima acá nosotros? Yo entré, le contaba en una entrevista hace rato, ¿no? En VK. Yo mismo estuve acá. A la 1 de la tarde todo el mundo está almorzando, ¿quién nos va a ver? A las sanas de ahí, de Amacapur, toda una semana. A la 1 de la tarde, ¿quién lo va a ver, señores? Y ahora esta cuota, ¿qué es? Es una pantalla, es una ley que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y cuándo va a tomar conciencia? Cuando nosotros tomemos conciencia y aprobemos el verdadero cine peruano que está dentro. ¿Cómo se encierran en una casa? Lo que cuenta es la historia de ese man que está haciendo esas cosas. Si en Cajamarca, porque hay distintas locaciones y que es más productivo, que va a vender más. Nosotros no tenemos cuotas de exhibición ni distribución, señores. Una lucha que está haciendo. Y es más, lo han querido desaparecer. ¿Por qué? Porque tienen favores propios. Jamás. Esa ley no se va a aprobar. Y pedimos que un poco de conciencia, de verdad. Porque la identidad del peruano es el Perú. Y Lima no son los limeños, porque ahora todos los provincianos viven acá y dicen que son limeños. No, son hijos de provincianos, y que la sangre son de las regiones, chicos. Y aprobemos el cine nacional, que somos nosotros. Gracias. ¿Querías añadir algo respecto? Ya se me fue, pero sí. Creo que hay que reconocer que eso, lo que dice Héctor, tiene mucho de verdad. En realidad hay un esquema que favorece cierto tipo de, quisiera decir solamente de mirada, pero es más que eso, porque en algún momento, por lo menos no sé si continúa siendo así, en algún momento era un espacio en el que solo ciertos nombres obtenían premios, ya era un poco más escandaloso incluso, ¿no? Y bueno, esperemos que eso algún cambio tenga últimamente. Sin embargo, una parte de lo que dijo él, que tiene total razón, o sea, le quieren decir sí, pero ven a la 1 de la tarde, incluso eso yo me atrevería a tomarlo como un desafío. La música andina durante muchos años se emitía a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, era el único espacio que le dejaban. Y ahora lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, el espacio que nos den, tomémoslo, metemos el pie en la puerta y veamos qué pasa. Y juguemos en los términos que ellos quieren jugar. Los primeros partidos los vamos a perder, pero entremos a ese espacio que nos están, digo, es una posibilidad, no digo que todo el mundo lo tiene que hacer, pero juguemos en ese sentido. Tal vez prueba de ello es la Casa Rosada. Sí, y también Huaynapacha, si ustedes lo ven, o sea, le han aperturado espacios, cosa que no estaba comprendido al inicio, y igual nos está pasando ahorita con la Casa Rosada, ¿no? O sea, es una batalla horrible para poder conseguir una sala de cine, y ahora todavía no sabemos en qué horarios nos van a poner. O sea, simplemente negociar con ellos en qué salas voy a estar y te dicen, bueno, pues yo te doy uno en Lima y uno en provincia. Uno en Lima y uno en provincia. Los costos que significa también exhibir en este circuito comercial. Es, claro, muy aparte de la producción que uno tiene que gastar un montón para poder hacer, la exhibición es otro rollo que cuesta muchísimo. Ahora, yo me he dado hoy día la paciencia de contar las salas que le han dado a Avengers, y son 188 salas que les han dado a ellos. Mientras para el peruano, y yo decía, wow, Dios, uno en Lima y otro en provincia, para una película peruana. Y 188 pantallas para la película que viene de afuera. Lo he visto en el ICINE, está así, y es posible que se incrementen todavía más. Entonces, y ya tenían hasta hace 2 o 3 semanas atrás, si no me equivoco, ya tenían las 4 primeras semanas aseguradas, ¿no?, de entradas compradas. O sea, hay una batalla enorme que luchar. Por eso es que el cine peruano tiene que subsistir en los primeros días y, como dice Héctor, los peores horarios. Pero esta película que nos ha precedido, Huaynapacha, ha hecho eso, ha aperturado más y hay mayor consumo, pero en las regiones. Y es por eso que les han aperturado los horarios. En Lima empezó su estreno con 4 salas. 4, ¿no? Así súper esparcidas, y todo el mundo lo tenía que buscar, ¿dónde está? Hasta que empezaron a salir por aquí, por allá, ¿no? Empezaron a abrirse puntos porque hay el pedido del público, pero sería por lo menos, si estamos en territorio peruano, estamos pagando lo mismo que todos ellos,
Es más, o sea, si ellos quieren exhibir, ya no pagan nada. Nosotros como peruanos sí tenemos que pagar para poder exhibir la película, ¿no? Y de ahí, cada semana a semana, ellos van haciendo como que un conteo de cuánto se tiene que pagar, ¿no? El famoso BPF, que es el impuesto, o sea, por querer pasar tu película tienes que pagar. Por querer poner una publicidad la tienes que... Los trailers. Los trailers se pagan y es más, ni siquiera te los programan. Y hoy día me he dado cuenta de que no están programados en la cadena Cineplanet. Y el señor me dice, no, pero hubo un tema de sistema. ¿Dónde rayos va a haber un tema de sistema? ¿No? Hace como 4 o 5 semanas que estoy insistiendo en lo mismo y me dicen hoy día de que no está. Entonces, Y no puedes tener más mínimo roce con los exhibidores porque este beta. Claro, o sea, después me dicen, mira, ¿sabes qué? Mejor ahí lo dejamos y ya no me cerraron, como me cerraron en VK, ¿no? VK me dijo, no, que mira, que esto, que aquello. La película no está yendo en VK, pero sí está yendo en otras salas. Entonces es una dura batalla la exhibición y es un gran maltrato, ¿no? Entonces todo aquel que se quiere meter en esto realmente pasa por cosas terribles. Básicamente la exhibición de la Casa Rosada ahora en esta oportunidad se da por un tema de memoria. Por un tema de memoria, Palito quiso la fecha, quiso, digamos, salir adelante con este proyecto, mostrarlo. De repente hubiera sido muchísimo más tranquilo trabajar el circuito alternativo que él tenía, ¿no? Que era ir de región en región y exhibirlo, no tienes ningún tipo de problema, la película está premiada, tiene 13 premios internacionales en diferentes países, ha sido completamente acogida al otro lado del mundo, en Irán. No significa nada aquí. Pero en Perú no significa nada, no es nada. En Irán, al otro lado, ha sido la película que ha aperturado el festival, tipo el Oscar en Norteamérica, al otro lado, en Irán ha aperturado la película, súper felicitada, emocionadísimos y súper colaboradores con el tema, pero en Perú, ese maltrato que nos están dando, y wow, o sea, dije, bueno, vamos adelante con el estreno, ¿no? No queda otra cosa, porque básicamente es por un tema de memoria, ¿no? La memoria que ha hecho nuestro director, ¿no? Solamente una inquietud personal casi. ¿Fue complicado realizar, estaba preparado el público ayacuchano para una película como El Pecado? El Pecado no. Plantear la historia del pecado que habla sobre aceptar la tolerancia hacia un ser homosexual no estaba preparada, realmente que no. La historia es verídica, el personaje que sale ahí es verídico, él nos contó su historia, nos graficó lo que había sucedido, decidimos hacerlo parte de la historia, que cuente, ¿no? Como si fuera un personaje, pero es como, digamos, como documentar su historia, y sí, fue muy difícil. ¿Cuál fue la prueba? Plantear el guión, planteamiento del guión, que no sea un guión que hable, digamos, del morbo, de la historia fácil de vender, ¿no? Tocándose el tema, sino básicamente del lado social. ¿Cómo es que esta película ha podido tener algún tipo de efecto en la mirada y en la aceptación hacia las personas homosexuales? Cuando hicimos el estreno, decidimos ponerlo a él en la entrada del cine. El rechazo aún continuaba. La gente entraba desconfiando, mirando así como que de reojo, ¿no? Un poco, ¿no? Disgustados con la presencia de él ahí. Cuando salieron, después de ver la película, otra completamente diferente fue su reacción. ¿Por qué? Porque lo abrazaban, se solidarizaban, le entregaron regalos, muchos le dieron dinero, ¿no? Porque había un acto de solidaridad. Y ahí encontramos que el cine, a través de sus imágenes y sus historias, es una fuente de transformación increíble. Cambió completamente todo y a partir de ese momento, estoy hablando del 2006, 2007 más o menos, fue este gran grupo aceptado en nuestra sociedad, en Huamanga al menos, ¿no? Porque empezaron a mostrarse con mayor tranquilidad, ya no estaban siendo golpeados, ni menospreciados, ni nada, y a partir de eso cambió y ese aspecto empezó a trabajarse de una manera distinta, se empezó a aceptar al prójimo con esas características y ya inclusive eso generó que el personaje que nosotros teníamos
cambió su modo de vida, ¿no? Cambió sus objetivos y empezó, digamos, a hacer una cosa más diferente. Llegó acá a Lima, trabajó, puso una pequeña empresa, ¿no? Entonces, o sea, hay un cambio y esa vez sí no estaba preparada. Fue cuestionada y básicamente lo que llevó al público a ver la película fue qué iban a encontrar en la película, ¿no? Por el mismo nombre, la misma historia, empezó a, digamos, tomar mucha curiosidad y con lo que se encontraron fue una historia muy, muy tierna, muy, muy bonita con la, De eso la se película. trata el cine, no solo es divertimento, ¿no? Así es. Bueno, palabras finales aquí de Raúl. Por si se hubiera entendido mal algo que dije hace un instante, no estaba en ningún modo sugiriendo que ese cine que hable en un lenguaje local, regional propio, equivalga a alguna forma de miserabilismo, alguna forma de dar lástima o de mirar las cosas como que sin mirada de futuro y de apertura a otros horizontes. Muy al contrario, ¿no? Tengo una anécdota al haber entrevistado a un cineasta quien considero parte también de este movimiento, a pesar de que la mayor parte de su trabajo la hizo en Lima, que es José Antonio Portugal. Y le pregunté una vez sobre un trabajo que él hizo con un documental con trabajadores de sillar en Arequipa, ¿no? Y entonces él me contaba cómo su primera mirada era una en la que él veía el sufrimiento que tenían estas personas, su trabajo poco remunerado, con riesgo de su vida, con una serie de... Entonces, al abordarlos les dice, bueno, yo voy a mostrar sus problemas, sus dificultades, la pobreza en la que viven, etcétera, etcétera. Y la respuesta que recibió: no queremos que nos muestres nuestra pobreza, no queremos que nos muestres así. O sea, muéstranos, pero bueno, con alguna clase de esperanza, de alegría o una cosa así. Por tanto, él tuvo que replantear su abordaje, él tuvo que hacer otra cosa. El trabajo fue interesante, tuvo que incorporar algunos elementos míticos, etcétera, etcétera. Y entonces esa es la posibilidad de dialogar también con el espacio e incluso dejarse convencer o persuadir de que las cosas hasta pueden ser distintas a como uno las había inicialmente imaginado y demás, ¿no? Eso en cuanto a lo que yo diría para terminar, pero estando en una mesa donde está Héctor, me parece que no deberíamos desaprovechar la oportunidad para preguntarle cuál es el secreto para hacer 25 largometrajes, ¿no? Sí. Hoy día comenzamos un programa, el primer programa de... Hoy día comenzamos el programa comenzamos nuestro programa de cine hasta el fin de los tiempos, y la primera pregunta que le planteamos fue esa, ¿no? ¿Cuál es la magia para hacer un cuarto de ciento de películas? Raúl, verás, primeramente queremos rescatar el tremendo trabajo que dejó Palito, unos fundadores, ¿verdad? Que luego decidiríamos los cuatro más, ¿no? Henry, Flaviano, Nilo y quien les habla, ¿no? Yo creo que eso fue el inicio de ver a Ortega hacer un cine ayacuchano, ¿no? Y yo dije, wow, ahora por ejemplo nos quieren dar un cine en Lima y uno en provincia, decían Ayacucho, pero si ahí no hay cine. Entonces yo vi que es un mercado muy distinto a lo que yo tenía, ¿no? Porque ellos creaban y no hay salas de cine, así que es un mercado bonito. Entonces eso nos impulsó a seguir y no parar y tener entusiasmo y coger una cámara y no parar, muchachos. Y ya no sé cuántas películas tengo, pero vean la entrevista, si no ya no es entrevista. y es el entusiasmo, Raúl, sobre todo, ¿no? Ya pronto voy a grabar la 28, creo. Pasión, ¿no? Pasión, es mi pasión, definitivamente. Como diría Franchella en El secreto de tus ojos, ¿no? Es la pasión. Bueno, algo... No, a ver, básicamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Creo que eso es importante siempre realizarlo. La lección aprendida durante estos 20 años que acompañé a Palito haciendo películas es eso, la pasión por hacer algo que realmente te guste, ¿no? Si ustedes han elegido la carrera de cine o la carrera que hayan elegido, vivan la compasión, porque solo así se marca historia, se marca un paso diferente y se camina realmente con algo mucho más seguro cada vez en adelante, ¿no? Entonces, lo que hablaba hace muchísimos años atrás, ¿no? Y decía, yo quiero que en Huamanga haya mucha gente que haga cine y a nivel nacional también.
y después de los sucesos que acontecieron, nos hemos dado cuenta pues que hay una gran corriente de gente joven que va naciendo, ¿no? Y que va moviendo todo este tema de cine que realmente es súper importante, valioso, ¿no? Y continúen con ello, ¿no? Sigan trabajando con esas mismas ansias, los proyectos van a salir y creo que los primeros pasos que se han dado siempre son duros, son difíciles. Así es como va de repente valorizarse el cine peruano. Pero vamos a tener que ver, y no sé, de repente algún momento voy a tener que venir yo acá con más canas y todo eso, 20 años después, y seguramente voy a tener a otra generación ya hablando de un cine en un lugar mucho más cómodo, ¿no? Digo, me refiero a las exhibiciones y a la aceptación de las películas, ¿no? Mucho más cómodo, desarrollado, y yo creo que eso es el primer trabajo que estamos, digamos, queriendo hacer. Gracias, Nelva. Ahora vamos a ver si es que el público tiene algunas preguntas. Buenas tardes, ante todo felicidades por el evento y ante todo es un pequeño comentario nomás. Como Palito Ortega vendría a ser el homónimo de un cantante argentino, la Casa Rosada vendría a ser como el Palacio de Gobierno de Argentina. Por si acaso, por una cuestión de patentes, podrían ellos, porque son bien nacionalistas más que nosotros, podrían reclamar por qué están adulterando su nombre, ¿no? Pero también la Casa Rosada se puede prestar a la famosa serie Rosa, ¿no? La serie erótica española, y que también podría una cuestión de patente, ¿no? O sea, eso para aclarar. Ahora, hubo una película en el 69-70 llamada Alpa Calpa, hecha en Abancaycito, protagonizado por Tulio Loza, y que extrañamente las actuales juventudes no lo conocen. Si uno intenta buscarlo, no lo encuentra, ni siquiera acá en el Hueco, que estamos cerquita. Pero Alpa Calpa, en su respectiva época, fue premiada por la ex Unión Soviética, que ahora es Rusia de Putin, por si acaso. Es un largometraje hecho en regiones. Alpa Calpa. ¿Ya? Creo que también lo protagoniza su hermano de Tulio, Hugo Loza, ambos nacidos de allá, y que protagonizaron acá en Lima al inmigrante llamado no Camotillo, sino Nemesio Chupaca. Correcto. Que ahora, si lo comparamos con la Chola Chabuca, bueno, la Chola Chabuca nos está desprestigiando porque, para empezar, no es mujer. Habiendo tantas mujeres de tanta belleza, usted misma podía ser mucho mejor representando a la Chola Chabuca, que esa caricatura que nos mal representa y que encima, digamos, es muy consumista con los zapatotes de taco, entre otras cosas, y cosas frívolas. Y bueno, para concluir, quisiera felicitarlos y que, bueno, esto se haga más extensivo. Y yo creo que a nivel universitario, yo creo que si captan que la comunidad vaya a la universidad, si tienen dificultad con la empresa para las prácticas preuniversitarias, yo creo que va a ser más fácil que la gente, de gente de fuera, la gente vaya, por ejemplo, y llene el Estadio San Marcos para películas así como ustedes. Porque San Marcos, ¿cómo congrega a los grupos británicos? Llena. Así es. Hacer el intento por el Estadio San Marcos, por ejemplo, para películas nacionales. Ya no sería de nombre regional, sino independiente, no sé, andinas o andino-selvática, ¿no? Una cuestión así. Muchas gracias. No, a continuación, la respuesta. Bueno, aprecio su punto de vista y de verdad que, claro, se asemeja mucho con Argentina, pero hace poco estuvimos en unas conversaciones con gente de allá interesada en hacer la distribución allá y no tienen ningún tipo de problema, es más, se encuentran súper identificados. Coincide, sí, pasa que Palito, bueno, su apellido Ortega, eso es real, no es un nombre ni, digamos, un apelativo que él usa, es su nombre real, Palito Ortega. Y bueno, pues su papá, amante al cantante, le puso el nombre, ¿no?, verdadero, así, Palito Ortega. Digamos, en la etapa escolar y universitaria fue su lápida, pero creo que la parte ya, ¿no?, de trabajo post fue realmente muy, la gente lo recuerda, o sea, es fácil de poder decir, yo misma, no le digo, soy la productora, mi nombre es Nelva Acuña, y me dicen, ¿quién? Soy de Palito Ortega. Ah, de Palito Ortega. Entonces, es un referente y siempre me ha pasado. Entonces, con el nombre de él realmente es un tema que ha traído muchas anécdotas. Pasaría de repente varias horas comentándole, pero creo que hay toda una aceptación. Y sí, para la producción ha sido de alguna manera más fácil porque nos ha ayudado con el nombre de la película y con el nombre de él.
Tenemos otra pregunta. Por acá vamos en orden, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Igualmente felicitar la presencia de los ponentes y también la iniciativa pues, para reconocer el cine regional, o bueno, mal llamado cine regional. Tenía tres preguntas. Primero, ¿cómo ven el futuro del cine regional? ¿Cómo ven estas nuevas generaciones con su decisión o su interés de dedicarse al cine? Si es que hay más escuelas de cine, están mejores preparadas, hay más oportunidades que en su generación. Después, ¿cuál es su sueño en el sentido profesional? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Quieren que se abra más el mercado nacional o quieren llegar más lejos en otros países? ¿Hasta dónde quisieran llegar? Y por último, ¿cómo es que ha respondido el público limeño o de la capital a la exhibición de las películas regionales? ¿Cómo es la respuesta? ¿Qué tan distinto es ante el público de las regiones que con el público de acá, de la capital? Si es que nos pueden explicar un poquito. Ya, ok, ¿empiezo? Okay. Solo un detallito que mencionaba el señor y se me fue. Con el documental que el señor menciona, Alpa Calpa, creo que hace falta también la creación de una cinemateca. Es importante recopilar todos estos trabajos que se han ido haciendo y eso es una tarea enorme, pendiente todavía. Si tenemos un Ministerio de Cultura que es un bebé que tiene 7 años recién, entonces estamos hablando de películas del 60 y tantos o del 50 y tantos, entonces sí, pues necesitamos ponernos las pilas y en ustedes, en la generación joven, está ese trabajo, ¿no? De poder trabajar la idea de una cinemateca peruana, ¿no? Que es importante. En relación a las preguntas, yo veo un cine peruano hecho con producción regional mucho más sólido y mucho más fuerte. Los inicios fueron complicados, digamos, el afán de hacer la película, hacer el cine, digamos, tocado también con un tema de… a ver, voy a ser famoso por esto, porque sí, habían jóvenes que lo trabajaron de esa manera, o de repente el impulso económico que se podría avisorar, han generado esa motivación. Pero ahora, pasados esos 10 o 15 años, ya veo historias mejor planteadas, objetivos mucho más claros, la participación en diferentes festivales. Es más, la Casa Rosada desde el año 2016, casi a finales, empezó a participar en festivales. Todo el año pasado se le ha pasado en festivales donde ha sido reconocida por en diferentes méritos, ¿no? Edición, actuación, música, fotografía, ¿no? Entonces yo creo que ese cine peruano está cada vez más sólido y se está mostrando así con ese tipo de temáticas. Y no solamente estoy hablando de estas dos películas que de alguna manera, porque son las más recientes y están en el circuito, digamos, están entrando al circuito comercial y otra ya se estrenó, sino estoy hablando de películas que están aportando y apostando por hacer historias mucho más sólidas, más concretas, ¿no? que tengan una finalidad y que muestren lo que realmente es el Perú. Entonces, sí se están visionando, está creciéndose mucho más, porque ahora ya hay la participación activa en festivales, la posibilidad, cosa que antes no se hacía, ¿no? Entonces, eso nos da una mirada diferente fuera, ¿no? Entonces, sí, realmente yo creo que tiene mucha solvencia y tiene todavía mucho camino por recorrer en adelante y con muy buenas expectativas. Buenas noches. La primera pregunta va para Héctor y para Nelva. ¿Qué tanto se ha avanzado específicamente en el lenguaje audiovisual en el cine al interior del país, ¿no? Específicamente en ese tema, en el lenguaje audiovisual. Y la otra pregunta para el magíster Raúl Ceballos. ¿A qué se debe de que la urbe, por así decirlo, Lima, esté adoptando de alguna manera costumbres que vienen de la sierra, de la selva? Es una suerte que, bueno, yo me pongo mi polo con el logo de Machu Picchu y soy peruano, me pongo el chullo y soy peruano. Esto está reflejando en parte de que
el peruano ya está forjando una identidad o de alguna manera es una suerte de moda? A ver, el lenguaje audiovisual, tomando en cuenta lo que se ha mencionado y digamos que nace por el tema de hay motivación propia, no necesariamente formación, ha hecho que no sea tan enmarcado. No es el ángulo, no es el tiro de cámara, no es esto, no me estructuro a una cosa y a un parámetro, sino me da la libertad de poderme expresar, de poder crear nuevo lenguaje que podría ser aceptado por el público. Y es lo que se ha hecho, al menos en las películas que hemos podido trabajar con Palito, empezando desde La maldición de los Jarjachas, por ejemplo, o El demonio de los Andes, ha tenido planteamientos mucho más ambiciosos en cada una de las puestas, ¿no? Estoy hablando de la fotografía, que fue algo más osada en poderla plantear. Igual el trabajo actoral, ¿no? O sea, yo quiero mezclar esas dos cosas que realmente me den otro lenguaje, que la gente capte ese tipo de detalles. Y se ha ido trabajando, ¿no? El hecho de no haber tocado una estructura académica que me permita a mí sentarme y decir, sí, estudié cine para plantear una escena así, le ha dado la libertad a los directores de poder plantear escenas que realmente, o hacer un lenguaje mucho más comunicativo y mucho más expresionista, ¿no? de lo que ellos querían hacer. Yo he podido trabajar eso, he podido ver, he podido palpar con Palito y fue muy interesante, y muchas veces ese riesgo que corríamos de cómo iba a quedar, cómo iba a finalmente decantar, resultó siendo muy bueno, satisfactorio en la mayoría de los casos. Bueno, en el lenguaje audiovisual que hoy estamos manejando, te digo que esa es ya una cosa personal de cada director de la región. ¿Por qué? Porque queremos mejorar, ¿no? Tanto actoralmente, tanto en la fotografía, ¿no? Pero tratamos de mejorar cada producción, ¿no? Cada producción se viene mejorando, y es que es ahí donde va consiguiéndose el mérito. Es que es ahí la gente va valorando más, ¿no? Y es ahí es que tenemos mucho más puertas afuera que se va viendo. Sí es cierto que se empezó, ¿no? Con una cámara de bajo calibre, pero ahora lo que tratamos de vender es un producto que no tenemos nada que enviar a la capital. Nada, nada. No es necesario venir a Lima y vivir para grabarse una película, es una locura, ¿no? Puede ser allá, ¿no? Porque cada director tiene metas y sueños, ¿no? Y por algo es una pasión que nosotros llevamos, ¿no? Hasta dejamos la camiseta, todo. Trabajamos en calzoncillo, pero dejamos todo. La situación de mejorar eso. Es una gran meta, amigo. Gracias. Bueno, intentaré responder de alguna manera o abordar de algún modo la pregunta, más bien con un ejemplo de la música. Lo que nosotros conocemos como cumbia andina, y que en su gestación y proceso también tiene un conflicto parecido al que expresan ellos, no me digan cine regional, también allí no me digan chicha, por ejemplo, es una situación un poco similar. Fíjense que uno de sus pioneros, Enrique Delgado, es un músico con formación clásica. Una de sus creaciones interesantes y que yo me gusta escucharla con frecuencia es para Elisa, precisamente, pero en la versión es, para decirlo así, tocada a lo andino, no tocada a lo alemán, sino a lo andino. Es justamente uno de los ejemplos que de repente sirve para eso que intentaba decir acerca de ponle tu dejo, habla como tú hablas, ¿no? Y entonces me imagino que con respecto a lo que mencionabas ya más bien sobre el exhibir elementos que representen Machu Picchu o elementos de lo andino, de lo selvático, en general probablemente todos tenemos preguntas que tienen que ver con a qué queremos parecernos, de qué queremos sentirnos orgullosos. Y creo que es un problema que ese tipo de respuestas ocurran después de que vemos a un turista poniendo esa referencia y recién
nos parezca, qué interesante, y recién la copiemos. Ese me parece que es un problema, porque simplemente si tú lo quieres hacer, va a haber el negocio de alguien que quiere producir eso para que lo uses y lo exhibas, y por tanto es el riesgo de que sea una cosa solamente externa y superficial, no solo moda, sino simplemente externa o superficial. Y entonces, cuando ese impulso de decir a qué quiero parecerme o de qué quiero sentirme orgulloso responda de ser una persona que vive en este espacio territorial con una historia, pero también con un futuro, probablemente en ese caso tomarás los elementos de aquí y los elementos de afuera, probablemente sin ningún problema. No habrá tanto porque en esa afirmación hasta puede haber un poco de chauvinismo si es que es simplemente superficial, ¿no? En fin, tal vez eso es lo que podría decir, ¿no? Hola. Bueno, yo no tenía una pregunta necesariamente puntual, sino tal vez quería hacer una reflexión, porque pienso que, o sea, tal vez el panorama que se va configurando sobre cine y realización audiovisual en el Perú tiene un problema no netamente cinematográfico, sino tal vez es un problema como uno de los tantos problemas que ocurren en el Perú, porque es más un problema endémico de segmentación. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Porque personalmente si hablamos o sea, aparte de los problemas lingüísticos que puede haber de llamar o segmentar como cine regional o no, creo que hay un problema de tal vez dividir esa cuestión. O sea, obviamente todos entendemos que en Lima, o sea, el Perú tiene un problema de centralismo, que bueno, se ha dado a través del tiempo y bueno, ok, ya, gracias. Bueno, que se ha ido dando, ¿no? Entonces, creo que está mal que los mismos realizadores digan, bueno, es mi punto de vista, que simplemente que porque es un cine que se hace acá en Lima y simplemente porque, en el ejemplo que puso Helga, ¿no? Por ejemplo, en la realización de que aquí en Lima tenían que grabar en una locación pequeña y se encerraban, y en provincia, bueno, tenían muchos lugares por la misma geografía que es hermosa. Pienso que ya ahí de cierta forma estás separando y estás diciendo, no, allá hay más posibilidades, pero aquí como que te segregas. Y acá en Lima hay un cine independiente fuera del circuito comercial, y estoy hablando no de las casas productoras grandes, ¿no? O sea, no estoy hablando tal cual de Tondero o cosas por el estilo, estoy hablando de realizadores independientes que tienen los mismos problemas que tiene el cine de región. Y entonces pienso que esa segregación a la larga no nos va a llevar a nada, como no nos lleva en cualquier ámbito o en cualquier problema en educación, en cualquier otra situación o punto que sea de importancia, ¿no? En el tema cultural, etcétera. Y bueno, sí, bueno, pienso que tal vez en vez de pensar, sí, ya para cerrar, en vez de que se segregue y que se diga, ¿no? que aquí simplemente el Lima tiene el centro, porque no es así. El público mismo de Lima es muy diferente, ¿no? O sea, Huayna ya no se está exponiendo, por decir, en Santa Anita, o ya no se está exponiendo en Los Olivos, que en Cinépolis, por ejemplo, le abrieron unas salas, y simplemente quedó una semana porque simplemente no había gente que estaba yendo dentro de Santa Anita. Pero, por decir, el Cineplan de Alcázar o el Cineplan de San Miguel, que donde siempre, digamos, entre comillas, pasan películas de culto o algo así, ¿no? Continúa. Entonces también es un tema de públicos. O sea, ¿qué hacemos? Yo soy de Santa Anita y la gente de Santa Anita, bueno, tiene origen de provincia como Los Conos, ¿no? Y ¿qué hacemos, no? El mismo peruano o el mismo sujeto de provincia, migrante, no ve ese cine. Entonces creo que en vez de dividirse hay que unirse
hacer un sindicato, una asociación, juntarse y tal vez dejarse de algún problema o un lío que se pueda tener, ¿no? Eso. Yo quiero comentar ese detalle porque siempre es una de las cosas con las cuales he conversado con mucha gente y creo que hace falta identidad, ¿no? Resaltar nuestra identidad, creo que es lo propio y lo importante. Hace poco escuchaba una entrevista de una, no recuerdo ahorita el nombre, pero es una chica peruana que está lanzando un disco y tenía una entrevista que precedía a mi entrevista y ella le decía, ¿no? Hay que hacer fuerza, como cuando hacen fuerza, por ejemplo, en el lanzamiento de un disco en, no sé, Colombia, me parece, o Argentina, donde, suponiendo que los 4 seamos cantantes, ¿no? Vamos a ser cantantes, yo lanzo mi disco, quien me tiene que, digamos, en su fanpage, retuitear, ponerle like, promocionar, son los otros 3. Y si él lanza su disco, también los otros 3 tendríamos que hacer esa fuerza. De esa manera el público se acostumbraría a consumir y a, digamos, a tener en cuenta de que todo ese gremio de música, todo ese gremio de gente está unida para lanzar y apoyar al que está haciendo un trabajo, porque cuesta hacer un trabajo de una producción musical o una producción de cine, ¿no? Cuesta hacerlo. Entonces, aquí lo que hace falta no es velar por el interés personal, sino velar por el interés de lo que significa esta corriente de cine, porque no somos una industria. Simplemente somos un grupito de personas chiquitas que sí los podemos contar con los dedos de la mano, 50, 80, no sé, a nivel nacional, pero hagámosle fuerza a ese proyecto, démosle like, retuiteemos, no sé, movamos su página, comentarios, generemos, asistamos a las salas, que eso es lo que hace falta, ¿no? Entonces, si fuéramos una gran industria, pues tipo, no sé, grande, tal vez ahí podríamos hablar, ¿no?, de la casa disquera y que no muevan su proyecto, pero mientras sigamos siendo, digamos, ese trabajo así tan pequeño, de gente tan pequeña que va tratando de lograr algo, yo creo que ahí hace falta identidad y de repente un trabajo conjunto, ¿no?, que todos empujemos ese carrito para que la gente se acostumbre a consumir eso. O sea, gran diferencia lo que dices, y amerita otro tipo de conversación el decir, oye, gente de provincia que vive en Santa Anita ya no quieren ir a ver la película, pero gente que vive en Miraflores sí la quieren poner. Entonces, ahí hay una serie de detalles que da para más que hablar y ahí lo puede expresar muy bien Raúl. Entonces, yo creo que esos son detalles que nosotros debemos de ir trabajando con las generaciones que vienen, ¿no? Con nosotros mismos, con las generaciones que vienen, trabajar la identidad para fortalecer. Sí. A continuación, nuestra última intervención. Sí, bueno, primero saludarlos y agradecerles por realizar este cine. Sí va a ser un poco más corto porque en parte se ha ido respondiendo. Aprovechando que acá están personas que están abocadas en mayor medida con el tiempo a la realización y personas que están abocadas en mayor medida a la investigación, quisiera un poco saber si es que hay un análisis, hay estudios, hay comunicación, hay vínculo entre este lado que es el lado de la realización y el lado de la academia. Por ejemplo, les pongo un pequeño ejemplo que es, de repente, bueno, lo suelto, que es el de A su madre, ¿no? O sea, tiene en los detalles, por ejemplo, de la introducción, tiene elementos de la vida del limeño de hace 30, 40 años. O sea, hay un trabajo de investigación de mercado. Luego ha surgido el tema de qué es lo que realmente es lo propio, lo peruano, y qué es lo hollywoodense, o hasta qué punto un elemento va a uno o a otro lado. Hay la posibilidad de que haya un real diálogo, una real sistematización, eso por el lado de la investigación,
Y por último, hay experiencias que también se pueden recoger, asumo, por la academia sobre gestión, sobre desarrollo de estos proyectos, de repente otras estrategias de mercadeo, o otro tipo de financiamiento, no necesariamente con el pago del producto, sino de repente cuestiones complementarias propias del marketing. ¿Hay esta conversación, este diálogo, o hasta qué punto se ha llegado a todo esto? No sé si me he dejado de entender. De algunas investigaciones hay, o algunas publicaciones, y los contactos que tú dices, el libro por más que seguramente siempre le podamos encontrar cosas que podrían ser mejores, el libro de Emilio Bustamante y Jaime Luna Victoria, hay otras cosas publicadas en espacios en internet, digamos, aunque son, quién sabe, de menor aliento. Pero entendí que tu principal preocupación iba por el lado de una investigación que apuntalara, tal vez, o que ofreciera posibilidades para la realización, para el mercado, para los contenidos, etcétera, etcétera. Ese tipo de investigación, que yo sepa, no se está haciendo, por lo menos no es algo que conozco. Lo que hay son cosas a posteriori, es decir, esto funcionó, no funcionó, por qué funcionó, etcétera, etcétera. No hay una que esté prospectivamente viendo, proponiendo, etcétera, y lo cual podría ser interesante. Sin embargo, siguen siendo realidades diferentes, porque hasta para hacer un trabajo como ese, en el ejemplo que mencionaste, es una mirada y un entorno en general que proviene de la publicidad precisamente, y que se maneja como tal, y que ha hecho un buen trabajo seguramente en ese sentido, pero probablemente sus méritos y sus dificultades como que van de la mano. Entiendo que es un mérito haber manejado las cifras que ha llegado a manejar en el mercado peruano, pero ya no funciona fuera del mercado peruano. Y entonces, pero al mismo tiempo esa es una lección para los demás. O sea, puedo hacer algo que llegue a un cierto mercado y me satisfago con eso, o me frustro con eso y digo, no, ¿por qué no?, etcétera, etcétera. O sea, un poco volviendo al realismo del inicio también, ¿no? Este es mi mercado pequeño, manejo mis costos dentro de esa situación y luego veré, creceré, etcétera, etcétera, ¿no? En otras palabras, no necesariamente manejar los presupuestos en el sentido literal de un presupuesto económico, pero también en el sentido de los supuestos, las lógicas y premisas con las que se hace ciertas películas, ¿no? O sea, para que un aspirante realizador ingrese en ciertas líneas o posibilidades, maneja alternativas. Ejemplos hay. Robert Rodríguez se convierte en un cineasta con cierta mirada que es estrictamente lo comercial. No digo que esté mal ni que esté bien, es simplemente un camino, pero probablemente ese camino, por ejemplo, no es uno que necesariamente nos convenga a nosotros o a todos, ¿no? Y esto probablemente nos lleve a una reflexión complementaria. Cuando se habla incluso del cine en Cajamarca, del cine en Ayacucho, uno creo que podría pensar que incluso en ese caso no hay un solo Ayacucho, no hay una sola Cajamarca. Es decir, hay múltiples posibilidades incluso en cada una de esas ventanas, en cada una de esas líneas de trabajo. Probablemente convenga trabajar esas alternativas y esas ventanas. Más bien, el otro contacto que yo sí vería, me parecería muy provechoso entre la academia, más entendida, no por el lado de la investigación, sino por el de la profesionalización, y los cines que se hacen en regiones, es retroalimentarse mutuamente. Hay un cierto manejo, una cierta formación en el lenguaje en esos espacios de formación de profesional, cosa que suele ser una carencia por el carácter autodidacta de muchas de las cosas que se han estado haciendo. Entonces, una confluencia de ambas alternativas creo que podría ser beneficiosa, ¿no? Eso tal vez. Sí, de repente podemos preguntarle a Héctor, ya sabemos que dice que no alcanza la plata, pero de repente puede llevar unos cuantos practicantes o gente que participe y colabore
proyectos, o Nelva también, incorporarlo luego en sus No, alternativas. para mí es súper importante lo que se plantea y también lo que mencionas, ¿no? En el aspecto de que sí, pues haces películas tipo este corte, que tiene un éxito rotundo a nivel de Lima, pero ni siquiera resuenan en las provincias, ¿no? Y no pueden salir fuera, o sea, se enmarcan y se quedan ahí. O sea, por más que le des todo lo que la vuelta que le puedas dar, la película queda ahí, no funciona en otro lado, porque en otro lado no entienden el lenguaje con el que le han creado la película. Y ahí también está, muchas veces nos hemos dado cuenta cuando he trabajado con actores, que si tú no tienes una buena dirección de actores, ellos trabajan como si estuvieran trabajando para un comercial, ¿no? Para una serie. O sea, realmente hay un trabajo bien detallado que es muy diferente cuando yo quiero trabajar tu actuación para cine. Me ha tocado, lo he vivido, lo he palpado y realmente es bien duro sacarlos de ese marco de televisión, de ese marco teatralizado para meterlos a hacer cine. Y sí, en algunos casos con insistencia, ¿no? Con detalles, ha funcionado. Pero efectivamente es con lo que debemos, por eso regreso, ¿no? Al punto de decir, sí, efectivamente, nos falta construir identidad. Punto. Bien, de esta manera culminamos el ciclo de cine regional homenaje a Palito Ortega Matute, tanto con los días de las proyecciones como con esta interesante mesa de conversación, que seguramente deja muchos temas abiertos y esperemos puedan ser abordados en futuras actividades. Amigos, muchas gracias por su asistencia. Les reiteramos la invitación a seguir atentos a todas nuestras actividades, específicamente con la Dirección de Cine y Producción Audiovisual de San Marcos. Los encuentran en Facebook como Cine Arte San Marcos. Además, la propuesta completa del Centro Cultural, que implica además teatro, folclor, música, turismo, museos de arqueología y de arte, la encuentran también como Centro Cultural de San Marcos. Tengan muy buenas noches y un aplauso para nuestros invitados.